Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva conferencia. Les deseamos que estén teniendo unos momentos llenos de mucha alegría, paz y amor en compañía de sus seres queridos en casa. Hoy queremos compartir con todos ustedes una gota de ese gran océano de conocimiento que es la doctrina gnóstica. Quizás muchos de nosotros tenemos amigos, familias, que físicamente son muy parecidos a su papá, a su mamá, a un tío o a un abuelo, pero que psicológica y emocionalmente son completamente diferentes. Hay familias completas que son amantes de la elegancia, el decoro y el buen glamour, y de pronto tienen un hijo que tiene más tendencia hippie. En los gemelos vemos cómo físicamente son muy similares, pero a nivel de gustos, de emociones, de la misma proyección que tienen hacia su vida es diferente. ¿De qué depende todo esto? Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Mi nombre es William Poveda, soy instructor de la ciencia y cultura gnóstica. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre la genética, pero no la genética desde el punto de vista científico, con palabras y términos que quizás no entendamos. Una genética enseñada a través del conocimiento gnóstico que nos permite conocer, saber y comprender por qué la vida del ser humano se manifiesta así en diferentes áreas. ¿Por qué las características que tenemos hacia el arte? ¿Por qué los gustos de la música? ¿Por qué las emociones que sentimos? ¿Por qué quizás escogemos la carrera a nivel profesional, a nivel universitario que hemos elegido? Conocemos solo un tipo de genética, pero existen dos tipos de genética más que son no menos importantes que el primero y que definen todo lo que es la estructura de la vida del ser humano. La primera genética se conoce como genética física, la segunda la genética zodiacal y tenemos un tercer tipo de genética que es la genética espiritual. Para empezar, vamos a arrancar por lo que es la genética física, que ocurre cuando el espermatozoide se une al óvulo y aparece toda una ingeniería biológica procesando allí esos 48 cromosomas que 7 días después de la fecundación sabemos si vendrá a la existencia un niño o una niña. ¿De qué dependen sus características físicas? Depende de los genes dominantes que en la semilla hubiesen habido. Tanto el papá como la mamá tienen unos genes que van inmersos, expresados en sus cromosomas. Algunos de esos genes son dominantes, otros son recesivos. Los dominantes ejercen una mayor información dentro del proceso del acoplamiento biológico. Los recesivos se mantienen a la espera de la información que tenga el gen dominante. Si no existen genes dominantes, el gen recesivo puede expresarse. De esta manera lo diríamos más claro, que hay algunos papás o mamás que su genética es más fuerte que la del otro compañero. Entonces sus hijos vendrán con características más hacia esa familia que hacia la otra. Nos dice uno de los grandes sabios de la filosofía gnóstica, el maestro Samael Aun Weor, que no solo en el proceso de concepción, allí cuando el espermatozoide se une al óvulo, aparece lo que es la vida biológica y la parte genética, física, sino también entra a jugar un papel muy importante de algo que se conoce como la ley del karma, que regirá todo el proceso de vida de ese nuevo ser que está gestándose en ese vientre. Hay un segundo tipo de genética, que es la genética zodiacal, que es la que nos entrega a través del paso por todo el cinturón zodiacal, que públicamente se conocen como los signos del zodiaco. A nuestra esencia, que las religiones llaman alma, le dan la oportunidad 108 veces en un ciclo de tener lo que es la experiencia humana, lo que es de tener cuerpo físico. Durante ese paso de nacimiento, muerte, nacimiento y muerte, de 108 veces en un ciclo, nuestra esencia pasa 7 veces por cada signo zodiacal. Es decir, tendríamos
84 existencias. A partir de la existencia número 85 y hasta la 108, ya tenemos todo el proceso de aprendizaje de los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua, todas las manifestaciones de naturaleza, toda la emanación y la fuerza de cada uno de los signos zodiacales. Nuestra esencia, nuestra alma, ya está impregnada, ya tiene la experiencia, tiene el conocimiento. Pero también durante ese ciclo de existencias empezamos a experimentar esa parte oscura, esa parte feíta del ser humano que psicológicamente se conoce como ego, que es esa sombra de todos los defectos dentro de la estructura psicológica del ser humano. Entonces, esas 84 primeras existencias nos dan oportunidad de experiencias positivas, experiencias negativas como un aprendizaje. Cuando iniciamos la existencia número 85, ya nuestra esencia está preparada para empezar a construir lo que es el templo interior. Es decir, a construir todos esos valores espirituales, a tener la fuerza y la voluntad para eliminar toda esa sombra interior, todo ese ego de nosotros, hasta poder fusionarse con esa fuerza universal de vida que llamamos Dios. De ahí en adelante, ya ese ser humano nacerá en signo Acuario, Leo, Capricornio, Géminis, de acuerdo a su perfil psicológico. Para esta existencia, no quiero ser feo, pero es la existencia número 108, ya finalizamos el ciclo. Esa gran fuerza universal de vida nos envía en el signo que más nos está afectando a nivel psicológico. Es decir, en este momento todos hemos nacido bajo la regencia de un signo zodiacal que es el cual nos ha quedado a nosotros muy difícil trabajar, que más nos está causando daño y nos está separando de nuestro mundo espiritual. Dentro de los diferentes aspectos que nos presenta la genética zodiacal, hay 2 bien definidos, bien importantes. Uno es la ley del destino. ¿Qué es destino? Son aquellos eventos que una persona viene a repetir por causas originadas en otras vidas, en otras existencias, que se conoce gnósticamente como recurrencia. Y hay una ley que rige ese destino. Es esa ley que hace que el destino se cumpla al pie de la letra como causa y efecto. Una de las maneras de poder trascender esto es a través de la elevación de nuestra conciencia, de la elevación de esos aspectos espirituales, para que la persona tenga en un momento determinado la sapiencia, el conocimiento, la actitud frente a las circunstancias y pueda transformarlas. Es decir, pueda romper con ese ciclo. En todas las existencias vienen repitiéndose los mismos eventos y cada vez nos consumen más en la oscuridad, más en el dolor, más en la tragedia. Si una persona logra a través del ejercicio de su conciencia, de esa elevación interior, darse cuenta, poder estar consciente en el momento de las recurrencias, podría transformar ese evento y traspasar, transformar esas situaciones y poder trascenderlos. Es decir, poder actuar frente a ellos de una manera diferente que nos permita conectarnos con la vida espiritual, con esa chispa de Dios y no seguir cometiendo los mismos errores. El segundo aspecto es el rasgo psicológico característico de cada persona, porque algunos nacen bajo la regencia del signo Acuario o del signo Géminis, o quizás Virgo, quizás Leo, porque cada uno de esos signos ejerce una fuerza en nosotros a nivel psicológico que marca unas características propias en la persona. Algunos más perezosos, otros más iracundos, más lujuriosos, más glotones. Cuando no hemos podido voluntariamente durante el ciclo de todas nuestras existencias, de todas nuestras vidas, eliminar esas sombras interiores, esos defectos que tenemos, en la última existencia, como en este caso, la existencia número 108, que es en la cual estamos todos los seres humanos, esa fuerza universal de vida nos envía bajo la regencia del signo zodiacal que está relacionado con el defecto que más nos está causando daño en nuestra vida espiritual. Un ejemplo, una persona que haya nacido en este momento bajo la regencia del signo Piscis, de la casa zodiacal de Piscis.
debería estudiar dentro de su psicología, dentro de su comportamiento humano, el defecto de la pereza, que es el que tiene asociación directa con esa casa zodiacal, y así cada uno de los signos. Infortunadamente, son aspectos que a nivel académico no nos enseñan, pero son los que definen la vida del ser humano, no solo la genética física. Y el último tipo de genética es la genética espiritual. Nunca nos habían hablado de esto, y es quizás la herramienta clave que todos los seres humanos tenemos para poder transformar realmente el proceso de la vida. No solo de la espiritual, sino de la biológica también. ¿Cómo funciona la genética espiritual? Nuestra esencia, esa chispa de Dios que hay, que algunas partes le conocen como alma, viene de un lugar inmensamente lejano, que vamos a darle el nombre para el ejercicio de la conferencia como absoluto. De allí, de esa fuerza universal de vida, de esa fuerza universal de Dios, se desprende una partecita que viene y le da una experiencia de vida física para todo un proceso de aprendizaje. A esa chispa, a esa esencia o a esa alma, le traen todos los valores espirituales de cuando se desprendió del absoluto. Algo que nos puede sorprender es que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Dios particular, individual. Hay una fuerza universal, que es esa fuerza universal del amor que se constituye en Dios como creación, pero cada uno de nosotros tenemos el particular, que es el que ejerce una directa correlación con la experiencia que estamos teniendo. Esa chispa divina, esa esencia, trae todo el potencial del lugar donde emanó, de esa fuerza del Padre, de esa fuerza del absoluto que nos permite rehacer y transformar nuestra vida física, nuestra vida espiritual. Infortunadamente, a través de la educación hemos venido aprendiendo que la habilidad, el talento y la vocación pareciera que fueran una sola y son completamente diferentes. La habilidad se desarrolla en una persona cuando realiza tareas rutinarias. El talento es una característica que puede venir innata en la persona debido a una genética biológica, una genética física, y viene más predispuesto para realizar cierto tipo de actividades. Pero la vocación tiene que ver completamente con la característica que ese padre le imprime a esa esencia cuando lo envía a una experiencia de vida. La vocación nos hace diferentes a todos los seres humanos. Traemos características donde una persona puede ser amante a la música, al arte, a la poesía, a la astronomía, a la astrología, quizás a las ciencias biológicas, encaminado a la parte de la medicina. Tiene todo un aspecto, un potencial que se lo da la fuerza de su padre, esa chispa de Dios en él, donde puede desarrollar y puede convertirse en un exitoso, no para la vida, sino para el servicio de la humanidad a través del ejercicio de esa vocación. Infortunadamente hoy día son muy pocas las posibilidades y las personas se ven llamadas a estudiar lo que en los planteles educativos las diferentes universidades les ofrecen. Cuando una persona descubre a través de ese mundo maravilloso de la meditación, de la expresión de su conciencia, de ir ejecutando a través de la vida diferentes aspectos y disciplinas que le permiten notar cuál es su verdadera vocación, su vida se va a transformar. Porque no necesita buscar dinero, fama, éxito. Todo empieza a llegar por la emanación de esa influencia que tiene la vocación en la vida de esa persona. Si le damos la oportunidad a nuestra alma que se exprese en nuestra vida y aparezca en nosotros lo que es la verdadera vocación, habremos dado un paso muy grande en la transformación de nuestra existencia. No es fácil conseguirlo, pero todos podemos hacerlo. Hay mecanismos como la meditación, el ejercicio de la autoobservación, tantas prácticas que enseña la ciencia y cultura gnóstica que nos van a permitir cambiar el rumbo de nuestra existencia y tomar un norte que nos permita llegar a puerto seguro. Gracias por escucharnos, que tengan una excelente semana.